Bien, entonces ahora vamos a empezar primero con el primer punto. Yo voy por orden de la prueba, digamos. Que es, dado un sistema de dos fuerzas paralelas de igual sentido, F1 y F2, separado a una distancia de 6 centímetros. Calcular la resultante de manera gráfica, pero primero tenemos que hacer la analítica. Después, bueno, la analítica y la distancia, desde la distancia 1 de la fuerza 1 hasta la resultante y la distancia 2 de la fuerza 2 a la resultante. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero vamos a escribir los datos que están acá. Bien, vamos a poner cuánto vale. Esto todavía no veas. F1 vale 25 newton. F2 vale 35. La distancia que la separa estas dos es de 6. Y ahora tenemos que sacar la fuerza resultante de manera analítica. ¿Cómo lo hacemos? Primero te voy a explicar las fuerzas que van a un mismo sentido. Pueden ir para arriba o para abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si van del mismo sentido, no importa el sentido, o sea, si las dos van así, por ejemplo, así, bien, van al mismo sentido, pero también pueden ir así. Obviamente dependiendo de lo que te pida el punto. En este caso, como van al mismo sentido, la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de estas dos fuerzas, o sea, F1 más F2. Siempre a los cálculos lo tenés que hacer con los números que están en newton, no con los centímetros, porque a los centímetros ya los dejamos para el último. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? La fuerza resultante es igual F1 más F2. Fuerza resultante es igual a 25 más 35, 60 newton. Bien, pero ¿qué hay que hacer acá? Principalmente nos pide graficar la resultante de manera gráfica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarlo todo esto, menos los 6 centímetros, a una escala de fuerza. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. Longitud es igual a fuerza sobre escala de fuerza. Esa la tenemos en la carpeta. Entonces, la longitud quiere decir la medida que va a tener la fuerza, pero medida en centímetros. En este caso, la fuerza 1, la longitud 1 va a ser de 25 newton. Longitud 1 es igual a 25 newton sobre la escala de fuerza. Tenemos que encontrar un número entre 25 que sea divisible, 25 y 35. Un número en común, 5. Entonces, 25 newton sobre 5 newton, ¿cuánto va a valer? Un centímetro. ¿Por qué un centímetro? Porque ese centímetro, cuando simplificas newton con newton, ya te da centímetro. Y esta unidad es lo que te va a permitir medir la distancia en el gráfico. Entonces, 25 en 5 te da 5. Lo mismo hacemos con la longitud 2. Pero acá no lo hice porque no me alcanzó el espacio. También con la fuerza resultante. O sea, ¿para qué nos va a servir esto? Primero, las longitudes van a saber las medidas que va a tener cada una de las fuerzas. Entonces hace longitud R, longitud resultante, igual a fuerza resultante, que es 60 sobre 5. 5 newton, 1 centímetro. Bien, entonces ya tenemos todas las medidas. Vamos a pasarlo al gráfico. Sí o sí, al principio las medidas tienen que ser exactas. A la resultante no la hago exacta yo, mientras que queden a la par de estas dos, de los puntales finales, ya para mí ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? F1, ¿cuánto valía F1? 5 centímetros. Entonces, una cosa para aclarar. Te dice que la distancia es de 6 centímetros, o sea que a la base, o sea, la línea que está acá, lo que va a apoyar la fuerza, como el piso de la fuerza, todo esto va a ser de 6 centímetros. Eso es un dato, para que después no te confundas para marcar la fuerza y eso. Entonces, la fuerza 1 vale 5 centímetros. Acá está. La fuerza 2 vale es 7 centímetros. Es esta. Pero nosotros no podemos cruzar así porque nos quedaría una sola línea. Y sí o sí tiene que pasar una perpendicular a la otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el método de proyecciones. ¿Qué vamos a hacer? Vos la podés agarrar con una regla. Esta fuerza que está acá, que es la fuerza 1, la trasladamos para arriba de la F2. ¿Vean? Esta va a ser la F1'. Y esta fuerza que está acá, la trasladamos hacia acá. Hacia arriba de la F1, que va a ser F2'. Son las que te marqué acá con resaltador. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir puntal con puntal. Esto tiene que ser de la misma medida, tratando de que sea la misma medida o que alcancen un punto en que sean iguales. Por eso, antes de marcar la resultante, te recomiendo
que hagas una línea a ver si coinciden, y si no coinciden, bueno, bajá o subirle la medida. Entonces, ¿qué hacemos? El puntal de la F2 va hacia el puntal de la F2. El puntal de la F1 va hacia el puntal de la F1. Te va a quedar como así como una cruz. Entonces, el punto donde se intersectan las líneas, o sea, donde se cruzan las líneas, ese punto va a ser la resultante. ¿Bien? Entonces, yo te digo, marca una línea acá que queden iguales. Desde acá, desde la línea para abajo hasta la base. Marca, esta va a ser la fuerza resultante. Pero nos piden principalmente las distancias. ¿Qué vamos a hacer? Desde la F1 hasta la fuerza resultante, la distancia 1 la vamos a llamar X. Y a la fuerza 2, a la fuerza resultante la vamos a llamar 6 menos X. Eso es para tener en cuenta. Se resta lo que tenemos acá, que son los 6 centímetros, menos el valor de distancia 1 para saber la distancia 2. Eso se hace en el caso de que sean del mismo sentido. En el caso de que sean del sentido opuesto, este menos cambiaría más. ¿Entendés? O sea, sería suma. Entonces, ¿qué hacemos para sacar la distancia? Hacemos la relación de Stevin. Todos los cálculos se los hace en Newton, nunca en centímetros. ¿Bien? O sea, lo único que va a estar en centímetros es la distancia. Pero vamos a ver. La relación de Stevin, ¿qué va a plantear? Que la fuerza resultante sobre la distancia va a ser igual. Yo en este caso le hice la fuerza 2, esta, sobre la distancia 1. A la distancia 1 la vamos a llamar X. Entonces ponemos distancia 1. Vamos reemplazando la fuerza resultante 60, la distancia 6, la fuerza 2 35 y la distancia 1 X. Fácil. Ahora que este que está dividiendo pasa multiplicando y este que está dividiendo pasa multiplicando. Acá yo le saqué los 60 Newton porque yo me confundo, pero vos si querés poner 60 Newton es lo mismo. Igual vas a despejar. 35 por 6 te da de 210, este 60 que está multiplicando pasa dividiendo. La distancia 1 ya te da 3,5, 210 dividido en 60, 3,5. Bien, entonces esto es lo que va a valer la distancia 1, 3,5. Y ahora hay que sacar la distancia 2. ¿Qué nos plantea la distancia 2? Que a la distancia total, que es 6, le va a restar la distancia 1, que es 3,5. Eso va a dar de 2,5.